Higinio, España es líder en consumo de psicofármacos, en operaciones de cirugía estética, en caída de nacimientos. Entonces, no sé si podrías decirnos qué piensas que está ocurriendo en esta sociedad. Pues sí, me parece que es muy sorprendente y de turismo veraniego sexual, probablemente también, y de alguna otra cosa. Para ser justos, también somos líderes en donaciones de órganos, hemos sido líderes mundiales en misioneros, Ujú. seguimos siendo una sociedad que muestra signos muy contrarios. Pero estos que has anotado son señal de la última época y son la manifestación de un decaimiento de la vitalidad de una sociedad, ¿no? Somos líderes en operaciones de estética junto con Brasil, que a su vez es también otro de los destinos mundiales de turismo de playa, de sol y de intimación, vamos a Ujú. decirlo así, ¿no? Bueno, pues es uno de los rasgos de nuestro país, ¿no? Yo creo que lo nuevo en España en los últimos 30 años, aparte del inmenso desarrollo en términos sociales, materiales, de que el Estado ha tomado su forma más madura y completa, para bien y para mal, es que todo eso se ha desarrollado correlativamente con una especie de hedonismo. Yo creo que muy típico de los pueblos de tradición ascética. Ujú. Ujú. España es probablemente entre los grandes países católicos europeos el que tenía un perfil cultural con una severidad ascética que se mostraba incluso en las formas de vestir de la corte castellana o en la arquitectura del Escorial. Nada que ver con Francia, con la Francia católica, nada que ver con la Italia católica, nada que ver con Portugal, ni siquiera con otras cortes ni naciones católicas. Era la versión más severamente ascética y en eso más cercana al pietismo luterano y a su carácter más estricto, ¿no? Los decaimientos vitales y espirituales de esas naciones de ordinario devienen hedónicas, devienen una especie de hedonismo vulgarizado. Hay un rasgo en la historia cultural de España y es el rechazo a la diferenciación y por tanto también el rechazo al cierto liderazgo moral, cívico y estético que han ejercido en todos los países de la aristocracia. En España a los aristócratas los elogiaban, hoy ya ni sabemos quién es aristócrata y no, pero al rey sigue pasando si es campechano. Ujú. No hay estilos de mobiliario burgués o el único estilo es el estilo español, que es un estilo rústico, ¿no? En España no ha habido una elaboración cultural cívica ni en su inicio a cargo de la aristocracia, ni después de las burguesías profesionales y civiles, que han tenido una influencia, un influjo cultural muy mediano o pequeño. Y eso se nota en que la conducta es poco elaborada, es poco atenta, al mismo tiempo es muy espontánea, muy cordial, muy directa, pero también es grosera cuando el sentido es el contrario al de la cordialidad. Somos un pueblo que en general, esto son generalizaciones y solo tienen valor de verdad con una escala muy grande. Si uno pretende que eso sea exhaustivo, es sencillamente inconsistente. Pero somos un pueblo que habla gritando. Y eso nos define, ¿no? Y gritando es imposible mantener conversaciones estrictamente hablando. Nosotros reservamos la conversación para los entornos no públicos, pero en los entornos públicos levantamos la voz. Gente que en casa habla muy bien, no sé qué. Yo creo y eso tiene lugar, entre otras cosas, porque a veces estamos, aunque somos muy críticos con nosotros mismos, como yo mismo acabo de hacer, en el fondo tenemos una autosatisfacción bastante consistente. Porque ese nivel de satisfacción es el que permite
que no moderemos, que no elaboremos la conducta más, que no... Y hay relaciones cívicas, bienes cívicos que requieren elaboración. Por ejemplo, la capacidad de conversar, de discrepar sin agredir, de discutir sin hostilidad, de mantener posiciones. Nosotros eso no lo sabemos hacer. Y además la pedagogía pública, en vez de dirigir en eso, de tener un cierto carácter aristocrático en ese sentido, no en el sentido clasista, sino de que lo mejor se muestra y se enseña, pues es que lo que hacen es redundar en lo peor, ¿no? Así que hay muchas razones, yo creo, algunas por lo menos, para tener un cierto contento nacional, pero hay otras muchas para hacérnoslo mirar, para pararnos a pensar, para... Por ejemplo, digo el catolicismo porque el catolicismo era la posición vital de la inmensa mayoría de los españoles hasta el siglo XIX. Pero yo creo que somos entre las potencias católicas y luego entre las potencias postcatólicas que menos leen. Es sorprendente porque somos los que más libros editamos del planeta, los que más títulos. Pero somos poco leídos, muy poco leídos, ¿no? Bueno, quiero decir, por el metro hay gente leyendo, suerte, y hay gente joven y no sé qué. Y cualquiera, hay muchas personas dirán, yo no soy así. Claro, es que estamos hablando de un satélite, ¿no? Nuestra visión es satelital, ahí estamos hablando en ese conjunto. Ya digo que fuera de esa escala mayor, pues no tiene sentido decir cosas tan genéricas, pero en esa perspectiva que ganan también, que uno gana con los viajes, hay cosa que me sorprende muchísimo, que aprendí desde fuera, ¿no? Yo era capaz de reconocer a los españoles por la calle, de lejos, pero no por cómo hablaban, sino por cómo vestían, básicamente, ¿no? Era casi la única nacionalidad, claro, era la mía. Pero me fijé y me di cuenta que las demás nacionalidades era más difícil. La gente era más... La extravagancia era más común. Ujú. Nosotros sancionamos socialmente muy severamente la extravagancia y nos sometemos a nosotros mismos a unos cánones de corrección y de reconocimiento mutuo que están muy codificados simbólicamente y que sabemos gestionarlo de una manera espontánea porque somos españoles. Pero eso quiere decir que las singularidades no se expresan, no se manifiestan y al mismo tiempo que el nivel de cohesión social es muy grande. En España, para padecer soledad todavía hoy, pues hay que ser mayor y no interesarle a nadie o hay que empeñarse. Porque las dinámicas sociales son de incorporación, de inclusión, lo son en general. Pero eso implica, esa falta de esa cohesión social, implica al mismo tiempo que los criterios sociales de corrección son muy estrictos, son muy vigentes. Uno no hace cosas que le resulten exclusivas, ¿no? Por eso entre nosotros probablemente los intelectuales tienen esa especie de pulsión disruptiva, tienen que adoptar el papel, tienen que disfrazarse de intelectuales, porque claro, la vida intelectual singulariza mucho a los sujetos, les hace tener opiniones, visiones, ¿no? Y entonces nuestros intelectuales lo son en todo el mundo, ¿eh? Pero los nuestros son un poco... ¿cómo decir?, de fanfarria, o sea, tiene una especie de tramoya propia que a mí, sinceramente, me pone un poco de los nervios. Prefiero esa supuesta vulgaridad, que en el fondo tiene una tradición cultural que la elabora. Es verdad que, como digo, a veces nos falta cierta sutileza o cierta elaboración, pero los extranjeros vienen y notan que España es un sitio donde se vive bien, dicen ellos. Yo digo que ese vivir bien puede llegar a visiones hedónicas de la vida y donde las personas están en general consideradas como algo de incumbencia general, ¿no? Tú te puedes caer en una acera de Londres y pasarán muchas personas antes de que alguien se pare. O no, a lo mejor tienes suerte, ¿eh? Porque a mí me ha pasado de todo. En España es imposible. O sea, en España el primero que pase y no se para, pues los demás le miran a él, pero no. Bueno, pues es una manera de ser. Yo para mi país,
preferiría que se guardara esa espontaneidad vital, esa cohesión social y al mismo tiempo que se apreciara la singularidad de sujetos que elaboran sin una pulsión de distinción, sino con un deseo de perfeccionamiento. Sus modales, su inteligencia, sus pasiones, sus gustos, sus hábitos. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.